gracias, reitero. Gracias por la invitación, por poder venir a participar con ustedes. Pues nos toca un tema importante, ¿no? La justicia para adolescentes, al final del día, aunque haya iniciado en 2016, digamos que a la par del sistema para adultos, lo cierto es que estamos en construcción, estamos todavía ahí, faltan inclusive reformas trascendentales a la ley nacional. Sin embargo, pues hoy nos toca como ir a empezar a ver esos pequeños bemoles o diferencias que hay entre el sistema de adultos y el de adolescentes, e ir avanzando con algunos tópicos importantes, ¿no? Voy a compartir un material al final del día, no sé ahí si me pueden apoyar, hacerme ampliación para poder compartir el material, se los agradeceré muchísimo para tener este acceso, ¿no? Vamos a iniciar directamente, no solamente, eh, vaya, desde la etapa inicial, muchas gracias, sino algunos tópicos o algunos apuntes preliminares, ¿no? Tomando en cuenta que hay, estoy seguro que hay quienes se dedican o conocen la materia de justicia para adolescentes, hay otros que todavía estamos como empezando con este sistema y al final del día pues también muchas veces es diferenciarlo, ¿no? ¿Qué pasa con los adolescentes y ese primer punto de garantía, ¿no? Donde parte esta misma especialización de la que hemos comentado y de la que debemos analizar, tienen una doble protección, ¿no? Es decir, tienen directamente los derechos que todos como adultos tenemos, que es la primera garantía que debemos de analizar, pero también aquellos que les han sido reconocidos desde temas convencionales. Hay que entender que hay una convención sobre los derechos de los niños que es parte fundamental. Apartado de su artículo 40 establece los puntos más importantes en temas de adolescentes. E inclusive el Comité de los Derechos de los Niños tiene una observación general, la número 24, que prácticamente hace un desglose completo del artículo 40, los puntos más importantes, y los trae a la mesa, ¿no? Algunos de esos los vamos a analizar al momento de que empezamos a participar en nuestra sesión de hoy, ¿no? ¿Por qué? Porque al final del día tenemos que andar con la etapa inicial y al final del día la etapa inicial entramos desde una restricción de la libertad, ¿no? Cuando hablamos de una detención de flagrancia. Entonces, al final del día, esto parte, esta premisa que establece este primer punto, a la luz del artículo 17 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Igual ahí les recomiendo, si las tienen a la mano, si no, rápido podemos descargarlas, la Ley Nacional y el Código Nacional, porque también es un tema importante, ¿no? Nos basamos en la Ley Nacional, digamos que es el librito de cajón que debemos de tener en la justicia para adolescentes, pero el código va al lado. El Código Nacional de Procedimientos Penales nos instrumenta todo aquello que la misma ley nacional no ha establecido, a partir de la misma estructura del artículo 10 de la ley nacional, ¿no? Que nos habla de la supletoriedad y cómo en automático todo es el Código Nacional, ¿no? Cuando veamos algún eh, tema de salida alterna o salidas alternas, vamos a analizar que inclusive tenemos que estar brincando de la ley nacional al Código Nacional porque hay figuras como la suspensión condicional del proceso que se analizan en las dos legislaciones. Como un ejemplo, si ustedes se van al artículo 102 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, establece las condiciones a las que un adolescente se debería de someter si quiere participar en una suspensión condicional del proceso. Y si se van al 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la misma manera, ¿no? Las condiciones en las que nos debemos de someter si queremos participar en una suspensión condicional del proceso. Y aunque el Código Nacional sea un sistema netamente de adultos, hay algunas condiciones que pueden ser tomadas en consideración, ¿no? Entonces, no, esos tópicos, digo, para que también no se me estresen, siempre se está vengando de una legislación a otra, trataré de dejarlo muy claro cuando estemos analizándolo, ¿no? Igual, si llegan a tener dudas o preguntas, tenemos dos vías, tenemos nuestro chat, o también pueden levantar la mano y en cuanto haya oportunidad, les doy el uso de la voz, ¿no? Y se los comento también desde el punto de que a veces pues, se me va la idea, entonces no es que no los vea, terminamos y en automático regreso con ustedes, para que tampoco tengamos ahí eh, problemas, pero estoy siempre atento a la información que se podamos analizar.
Entonces, al final del día, nuestro sistema y parte del procedimiento, al final del día, aunque lo queramos ver bajo los tópicos del 211 del Código Nacional, que digamos que sigue la misma guía, vamos a analizar que se lleva un enfoque diferenciado e individualizado. ¿Por qué? Porque al final del día no es lo mismo impactar sobre la vida de una persona adulta versus impactar sobre la vida de una persona adolescente que está en construcción, que el lóbulo frontal todavía no está desarrollado de manera completa, lo cual incidiría en que la naturaleza del mismo procedimiento tenga un cambio importante y radical, ¿no? Y otro punto también que debemos de traer y partamos de la base desde la detención. ¿No? Al final del día, cuando hablamos de de limitación, restricción o directamente privar de la libertad personal a un adolescente, debemos de hacerlo desde dos rubros, ¿no? Primero, desde nuestro marco constitucional, es decir, el 16 constitucional sigue siendo la puerta en cuanto al tema de una restricción de la libertad personal del adolescente, pero también tenemos que ir a principios importantes y el más importante de ellos es el interés superior del adolescente. Me parece que todos en algún momento hemos escuchado el interés superior del adolescente, lo hemos puesto en práctica, lo hemos comentado, inclusive todos los que no solamente nos dedicamos a la materia penal, sino los que ahora, ¿no? Que viene el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y su artículo 666 nos habla también de una especie de especialización en el procedimiento de naturaleza familiar, nos lleva a este enfoque diferenciado que debemos de considerar, pero reitero, el interés superior del adolescente. Y si ustedes analizan el artículo 12 de nuestra Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, podrán determinar o conocer los puntos más importantes respecto del interés superior de la niñez, ¿no? Ya desde ahí lo dividimos en una norma de carácter procedimental, en un derecho y en un principio. Entonces, ya una regulación importante del interés superior de la niñez. ¿Ok? ¿Y por qué hablamos entonces de un sistema modalizado? Porque al final del día, todas las decisiones que se tomen dentro de nuestro procedimiento penal modalizado deben de seguir los lineamientos del interés superior de la niña, ¿no? Muchas veces, inclusive, cuando hablamos del debido proceso, otro elemento fundamental que tiene su génesis en el artículo 14 constitucional, lo hablamos como un debido proceso reforzado, ¿no? Es decir, recubierto del interés superior de la niñez y de la adolescencia en este caso concreto, que debe de servir para la salvaguarda y el goce máximo de los derechos de cualquier persona adolescente, sin importar si se encuentra en un procedimiento de naturaleza penal o el grado de vulneración en el que nos lleguemos a encontrar, en automático debemos de satisfacer y las determinaciones deben de estar adecuadas a este sistema, ¿no? Entonces, a este principio, a esta norma y esta disposición que tenemos que tener muy clara en todo momento. ¿No? Y desmenuzar el interés superior nos llevaría por lo menos una sesión tal vez dos, ¿no? Ahora, ¿cuál es el punto importante? Y aquí es donde debemos de empezar o ya irnos a los principios. Ustedes deben de saber, el sistema es para mayores de 12 años y menores de 18 años de edad. Y también por ahí ya está claro, se ha establecido que la edad se mide de momento a momento. No es una cuestión de días a días, sino que si hay una obligación directa y neta de analizarlo de momento a momento. También les voy a compartir material a través del área de justicia y equidad de los compañeros para que se los puedan hacer llegar y puedan ir visibilizando toda esta información. Y sé que algunos que ya estén como más duchos en el sistema me dirán, a ver, Julio, espérame. La Constitución, el artículo 18, que es la génesis del sistema, me habla de que se puede, el internamiento preventivo solamente es para mayores de 14 años de edad. Porque en un primer momento me estás diciendo que se puede detener de manera excepcional y remitida al Ministerio Público a todas las personas mayores de 12 años y menores de 18 años de edad. Digamos que aquí sí vamos separados en el tema de medida sancionadora o de medida cautelar, si lo quieren ver
desde ese apartado, ¿no? La obligación principal de todas las autoridades, como lo señala el párrafo quinto del artículo 16 constitucional, es detener a las personas que estén cometiendo un hecho delictivo. Ya corresponderá al agente del Ministerio Público verificar ciertos elementos. ¿Y a qué voy con esto? Si estamos hablando de una persona de 12 o de 13 años, evidentemente el Ministerio Público no va a poder judicializar ese asunto. Entonces va a tener que decretar una libertad o si es un asunto bastante complicado, se observa un grado de vulnerabilidad importante en el adolescente, darle intervención a la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. ¿Para qué? Para que empiecen a hacer el plan de restitución de derechos y poder verificar cuáles derechos humanos del adolescente, en ese caso concreto, se encuentran vulnerados, ¿no? Entonces también no perdamos de vista este procedimiento administrativo que existe a la luz de la reforma del artículo 18 constitucional. Entonces, ¿a qué vamos con este parámetro? El Ministerio Público sí puede detener, hablando del sistema integral, a personas mayores de 12 y menores de 18 años de edad. Sin embargo, sí hay una obligación principal. ¿Cuál es? Ponerlo ante la autoridad especializada. ¿Por qué? Porque en este momento hay una presunción de minoría de edad. Es decir, si yo digo un caso hipotético, que una persona tiene 17 años al momento que lo detienen, no es facultad ni obligación de la policía verificar si sí tiene 17 años o sabes que yo lo veo más grande, entonces lo voy a poner a disposición del Ministerio Público, digamos que normal, el de adultos, ya que él decida. No, al final del día, en este primer momento, en estas etapas muy tempranas del proceso, tenemos una presunción de minoría de edad. Corresponderá al agente del Ministerio Público verificar o acreditar la edad y la identidad. Lo cierto es que, reitero, en estas primeras etapas todavía nos basamos en un tema de presunción. Ya cuando lleguemos nuestra siguiente sesión a etapa intermedia, nos vamos a dar cuenta que esta presunción ya no va a existir y debe de estar debidamente acreditada la edad. Y es una obligación de la agente del Ministerio Público, ¿no? Ahí sí tienen su ley artículo 66, fracción quinta de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, nos permitirá verificar que es obligación de la gente del Ministerio Público acreditar la edad. Desde que se puede hacer, por supuesto, se puede detener y la idea principal es que el agente del ministerio, el adolescente sea puesto a disposición del agente del Ministerio Público especializado, ¿no? Si no es así, al final del día, esta especialización es un derecho humano al que tiene, que debe de satisfacer al adolescente. Y en caso de que se hagan diligencias por autoridades que no estén especializadas, pudiéramos caer en supuestos de nulidad. Recuerden, 20 constitucional, apartado a fracción novena, que se relaciona con nuestro 97 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Hay que salvaguardar ese derecho en todo momento. Situación diferente sería que, porque también nos ha llegado a pasar, que la persona detenida diga, sabes que yo tengo 18 o 19 años, y que cuando el Ministerio Público esté investigando, llegue la representante legal y diga, ¿sabes qué? Pues no, aquí está su acta de nacimiento y tiene 17. Y a veces nos pasa cuando son detenidas con otras personas. ¿Por qué? Porque lo que buscan pues, es no sentirse solos, entonces prefieren ir con el otro adulto al proceso, ¿no? Directamente ante la gente del Ministerio Público. Ahí al final del día, pues tenemos un dato objetivo por parte del adolescente, que es el tema de la edad. Pero si ya desde la detención el policía ya tiene conocimiento, porque a veces cuando leemos las primeras entrevistas, dice, ¿no? En el momento de que lo detenemos, nos dice, ¿sabes qué? Me llamo Juanito Pérez, de 16 años de edad. Y ya en ese momento se entiende de esa entrevista que el agente policial tiene clara la edad de la persona adolescente y lo que debería de hacer es ponerlo a disposición de la agencia especializada. ¿Por qué? Sí, creo, salvo su mejor opinión, que es más fácil que una autoridad, como dicen, ¿no? El que puede lo más, puede lo menos. Creo que es más fácil que tengan valor las diligencias hechas por una autoridad especializada en un sistema que no requiere especialización,
que viceversa. Las autoridades hechas por una autoridad que no tiene la especialización, contrastadas o traídas a la autoridad que requiere la especialización. Por eso, en muchas ocasiones, ni siquiera participamos de la convalidación. Cuando declinan competencia de adultos para adolescentes, llevamos todo desde un principio. ¿Por qué? Porque no hay autoridades especializadas, ni juez ni ministerio público, ni hay defensor ni asesor especializado, ¿no? Que también son tópicos importantes. Y reitero, este no es un tema netamente del 18 constitucional. Desde la Convención de los Derechos de los Niños, inclusive hay sentencias de la Corte Interamericana que ya han establecido, tocado temas de niños y niñas, como la de los niños de la calle, que si me preguntan, es la más trascendental contra el Estado de Guatemala, si no me equivoco, en el que se habla de estas autoridades especializadas y son las que deben de conocer el procedimiento a favor del adolescente en todo momento. Ok, sigo compartiendo eh, material. ¿Qué pasa con la detención del adolescente? Ustedes y yo sabemos que al final del día, cuando hablamos de una detención de naturaleza excepcional, se puede hacer por una orden de aprehensión, por caso urgente o por un supuesto de flagrancia. Al final del día, lo que nos interesaría en el caso concreto, en la plática que tenemos el día de hoy, sería directamente desde un supuesto de flagrancia. Y vamos a hablar primeramente de la detención. ¿Por qué? Porque cuando pasemos al tema de la audiencia inicial, ustedes saben que el juez califica dos momentos cuando hablamos de la detención, ¿no? La detención propiamente dicha y la retención. Es decir, ¿qué pasa con las 36 horas en las que la gente del Ministerio Público lo tiene? Entonces, pudiéramos dividir en dos grandes momentos, ¿no? ¿Y qué pasaría? ¿Qué puntos deberíamos de tener muy claros? Uno, estar separado de cualquier adulto. Esta regla es principal y primordial en todo momento. El adolescente en ningún momento puede tener relación o puede estar cerca o estar en el mismo espacio que otras personas adultas que estén señaladas como aquellas que hayan intervenido en la comisión de un hecho delictivo. No, esa es la primera regla que debemos de verificar. Dos, máxima prioridad. Al final del día, desde un primer momento, es donde se dispara el siguiente punto, ¿no? Debe de ser puesto de manera inmediata. Y me parece que aunque algunos de ustedes me puedan decir directamente, porque me ha tocado muchas veces en algunas charlas o pláticas que hemos tenido, oye Julio, pero ya la primera sala estableció elementos para entender la inmediatez, ¿no? Y nos ha dicho que al menos estos puntos en concreto se analizan caso por caso, es decir, no pudiéramos establecer un régimen de inmediatez a todos los hechos concretos. En ese punto estoy de acuerdo con usted. La primera sala ha emitido muchos criterios en tópicos de detención, donde nos ha dejado como claro desde que cómo debemos de analizar la apuesta inmediata y esos puntos. Sin embargo, recuerdan lo que les decía al principio de nuestra plática de hoy. Estamos hablando de un sistema modalizado y al hablar de un sistema modalizado se ve a la luz de un interés superior de la niñez y de la especialización. Entonces, aquí el grado de inmediatez es importante tenerlo muy claro, ¿no? Y que la justificación sea adecuada por parte de los policías captores en el momento de que hay una tardanza. ¿Por qué? Porque lo puede llegar a existir. Y ese es un punto también, ya llevándolo a temas prácticos, en los que a veces nos conviene, hablando de iniciarlo, hablando de duplicidad, en la vinculación al proceso, empezar a pedir los GPS de las patrullas, de las unidades de los policías para poder verificar los traslados. Porque muchas veces, y digo, no me dejarán mentir, eh, sin hablar mal, y si hay compañeros policías, díganme créanme que lo digo con mucho respeto, muchas veces las detenciones o los traslados que nos dicen no son los que realmente se realizan. Y ese punto pudiera ser suficiente para poner en duda la detención y que inclusive incida en un tema de vinculación al proceso. Esto más adelante lo explicaré para que nos quede un poco más claro, ¿no? A veces pareciera
que la detención es un tema netamente autónomo, separado de la vinculación al proceso, pero lo cierto es que hay tópicos donde una mala detención incide inclusive en la vinculación a proceso. Pero reitero, esos temas los vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? ¿A qué voy con esto? Al final del día, y digamos que el escrutinio del órgano jurisdiccional y del Ministerio Público, porque es el primero que va a calificar la detención, conforme a disposiciones del 149 del Código Nacional de Procedimientos Penales, debe de ser un escrutinio amplio en aras de verificar por qué la tardanza en la puesta a disposición. Y el segundo, que también es un tema importante, el Registro Nacional de Detención. Y aquí entra un tópico y permítanme hacer un paréntesis, pero lo comento mucho en las clases. Al final del día hay un artículo expreso de la Ley Nacional, que es el artículo 37, que nos habla de la prohibición de los registros. Mejor dicho, no habla de la prohibición de los registros, sino nos habla de que los registros no pueden ser utilizados de manera negativa. Se refiere más que nada a registros de naturaleza administrativa que deben de existir, ¿no? Es decir, los centros especializados deben de tener conocimiento de las personas que están en esos mismos centros especializados. Pero ¿cuál sería el tema importante? En algún momento me ha tocado o lo he llegado a escuchar porque al final del día, así como ustedes, estamos capacitando en muchos espacios, que señalaban este apartado de que en adolescentes no debería de existir el registro de la detención. De primera mano eso contraviene disposiciones, inclusive expresas, de la ley nacional. El artículo 129 de la ley nacional, que es un símil entre el 308 y el 140 del Código Nacional, que lo vamos a ver un poco más adelante, establecen la necesidad de este registro de la detención e inclusive se torna también indispensable que se haga de manera inmediata por parte de la autoridad. ¿Por qué? Porque al final del día se entenderá, y no me dejarán mentir, bajo la óptica de lo que hemos analizado hasta el día de hoy. Sí es importante saber cuando un adulto es detenido, saber en dónde está, qué autoridad lo detuvo, hacia dónde lo van a trasladar. Imagínense con un adolescente. No podemos perder de vista, y abro otro paréntesis, que el adolescente se encuentra, no me gusta mucho el término, pero se utiliza muchísimo todavía, en una categoría sospechosa, en estos grupos que establece el párrafo quinto del artículo primero constitucional. Grupos histórica y socialmente discriminados. Y la edad es un punto importante, e inclusive al final del día, la reforma al 18 constitucional trajo aparejado una serie de cambios importantes, ¿no? En todos estos tópicos. Pero al final del día siguen siendo grupos que pueden estar sujetos o fácilmente discriminados. Entonces, la obligación estatal aumenta en aras de salvaguardar ese derecho. Y debe de existir este registro, por supuesto. El registro es sumamente importante e inclusive se tiene que verificar y realizar de manera inmediata. Y digo, se los comento porque créanme que lo he oído en muchas ocasiones que a veces pareciera que damos un sentido muy amplio a este apartado del 37 de la Ley Nacional, este uso de registros en sentido negativo, y al final del día estarán de acuerdo que un registro nacional de detención no pudiéramos tomarlo en sentido negativo porque nos permite saber directamente dónde se encuentra la persona adolescente al momento que fue detenida. Entonces, en ese punto, digamos que el término inmediatez que nos establece la Constitución, digamos que se tiene que ver fortalecido y modalizado a un sistema integral de justicia penal para adolescentes, ¿no? Es decir, no podemos ahí andar con bagatelas de no sabemos en dónde está o nos tardamos o alguna situación ah, adicional, ¿no? Entonces, no creo que es el tema más importante que debemos de verificar en este caso concreto.
Regreso, ya habíamos hablado, una máxima prioridad en el asunto porque al final del día sabemos, uno, que el tiempo que tenemos en la agencia del Ministerio Público evidentemente disminuye, pasa a las 36 horas y máximo 48 horas, que debe de estar justificado. Reitero, ese va a ser un punto más importante y siempre disposición a la autoridad especializada. Porque también aquí entra un tópico importante y es un tema que puede llegar a ser materia de debate. Muchas veces me ha tocado en la práctica, les comentaba y les decían, soy titular de un área de defensoría pública en la Ciudad de México especializada, y muchas veces a lo que nos encontramos es, se detiene el adolescente a las 7 de la noche. Se pone a la disposición a las 8 de la noche, pero se pone a disposición de un agente del Ministerio Público, eh, hablemos de adultos. Y se tarda 12 horas por las cargas de trabajo, un ejemplo, Cuauhtémoc, que es, yo creo, e Iztapalapa, que son las más conflictivas en la Ciudad de México, pero hablemos que se tardan 12 horas en ponerlo a disposición de la gente del Ministerio Público especializada en justicia para adolescentes. Y a veces nos dicen, es que no hizo ninguna diligencia, entonces pues no tenemos temas de nulidad. Vamos a, vamos a ver. Pero a veces llega con el Ministerio Público especializado, llega a las 36 horas y saca un acuerdo donde dice, ¿sabes qué? En razón de que yo lo tengo a disposición tanto tiempo después, necesito tantas horas para poder realizar diligencias en razón de que tengo dudas si estemos en un delito del 164 de la Ley Nacional, es decir, un delito que amerita internamiento preventivo.